tenemos información que nuestro compañero, el senador Daniel Barreda, ha sido detenido ilegalmente. Se concede licencia al senador Miguel Ángel Yunes Márquez para separarse de sus funciones legislativas. Querido Miguel Yunes Márquez. Querido Miguel Yunes Márquez. Si concluye su intervención, a tiempo senador, todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor. Falta un senador. Secuestraron a un senador. Es correcto. María Lili del Carmen Telles García está en el uso de la palabra. ¡Supo leer, bellaco, por fin! La reforma va. La reforma va. Y con el permiso de todas y todos. Esta iniciativa de reforma al Poder Judicial la vamos a firmar, la vamos a suscribir en este día histórico. Firmado el decreto, pues, y publicada la reforma al Poder Judicial. Ahí muere, ahí se acaba la cosa. Sergio Sarmiento, Sergio, qué gusto, Manuel, ¿cómo estás? Siempre un gusto, Alberto Rogelio. Muy buenas noches, Alberto. Manuel, Alberto, Sergio, Rogelio, qué gusto. Muy buenas noches, Rogelio. Un gusto, Manuel, Sergio, Muy Alberto. buenas noches. Ahí se acaba la cosa, Sergio, ahí muere o ahí empieza otra batalla. Bueno, el presidente quiere que ahí muera. El 11º transitorio del decreto establece que no puede haber interpretación, que se tiene que leer de manera literal, que no puede haber ninguna interpretación, ningún acto de nulidad. Pues esto sería lo que está buscando este transitorio, es anular el derecho de los tribunales, el derecho de los agraviados a presentar o tratar de promover acciones en contra de esta iniciativa. Me parece que es un poco la señal que se está mandando. Es además una iniciativa publicada de forma inédita un domingo por la noche. Es la primera vez que recuerdo yo que hay una versión, una publicación del Diario Oficial de la Federación en domingo por la noche y además en 15 de septiembre, pero además en un momento en que había una suspensión por lo menos para que no se publicara, igual que hubo suspensiones para que no se discutiera, que pueden ser cuestionables, pero se tendrían que haber combatido, no simple y sencillamente desacatado. Claramente el presidente López Obrador nos está mostrando que a él le gusta desacatar la ley o le gusta pues dominar completamente lo que son los procesos judiciales. Tanto es así que ese 11º transitorio que tiene la iniciativa me parece que es un atentado en contra de la división de poderes de nuestro país. No le puedes prohibir, no puedes prohibirle a los tribunales que puedan recibir las quejas de ciudadanos y que puedan en todo caso determinar si la publicación o si esta iniciativa es correcta o no es correcta. Ahora parece que les importa de muy poco ya la legalidad, o por lo menos al presidente, con tal de aplastar, a pasar por encima, avasallar a la oposición, a las instituciones, en este caso al Poder Judicial, y cumplir lo que él deseaba, porque lo dijo además con todas sus letras. Él la quería publicada el 15 de septiembre y el 15 de septiembre se publica. Se lo cumplieron, le dieron su regalo. Y la verdad es que con esto, con la publicación del decreto, culmina un proceso marcado por muchísimas desviaciones, un proceso autoritario, un proceso que dio una exhibición vergonzosa de la manera de hacer política de este grupo dominante hoy, la manera en que utilizaron las instituciones públicas, las fiscalías, para amenazar a legisladores, sobornar otros, la manera en que el INE y el Tribunal Electoral no hicieron la lectura integral sobre el tope a la sobrerepresentación y este porcentaje que obtuvieron en la Cámara de Diputados muy por encima de los votos que la ciudadanía les entregó. En fin, si uno ve el proceso en su conjunto, es un proceso que no se puede considerar legítimo. Si cubrieron las formalidades, lo podría decidir en una controversia la Corte, sobre todo respecto al procedimiento legislativo, pero no veo cómo se puede hacer. No veo cómo se puede hacer porque de entrada para una acción de inconstitucionalidad se requiere que la promueva una tercera parte, un tercio del órgano parlamentario que la quiere impulsar. Y ya no lo tienen. Ya no lo tienen.
Ya no lo tenían con Miguel Ángel Yunes. Pues con el 43. Con el 43. Nada más que ya no hay 43. Entonces, digamos, uno de los facultados para iniciar una acción es esa minoría legislativa de cualquiera de las dos cámaras que no la tiene la oposición. Y podría haber controversias constitucionales de algún congreso local que dijera están invadiendo mi esfera de competencia, porque más los transitorios le imponen un plazo de 180 días a los congresos de los estados para que adecuen sus constituciones y en consecuencia elijan también a sus magistrados y jueces. Entonces me parece que podría haber ahí una controversia por temas de competencia, por invasión de una esfera de competencia local, pero veo muy difícil que se avance. Estamos en un momento realmente muy oscuro donde pues los principios de la ley no están siendo observados. Y quizá, aunque se avanzara, pues uno se pregunta si el presidente, si el partido en el poder, si la aplanadora se va a detener a escuchar, a acatar lo que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos días de reposo patrio me di a la tarea de releer a Ferdinando Lasalle. Y él dice que una constitución es la expresión de la suma de los factores del poder. Si una constitución la pone quien la tiene, quien la puede imponer. Y creo que ya estamos en presencia de eso. Un nuevo orden constitucional que viene de una fuerza política y asociada a elementos fácticos que, más allá de los elementos técnico-jurídicos que se pueden analizar con fineza, nos recuerdan a Ferdinando Lasalle. Yo diría que, por otro lado, hemos dado cuenta de un poder judicial que se autodebilitó en el tiempo con sus criterios. Por ejemplo, se sostuvo el amparo Camacho hace años, un amparo muy a modo, se sostuvo en otros casos, digamos, paradigmáticos, que el amparo no era un medio para atacar la deficiente reforma constitucional. Y hoy esos criterios, como la controversia constitucional, como la acción de inconstitucionalidad, operan en perjuicio de la Corte, porque aunque admitiera algún recurso de estos, tendría que cambiar, abandonar sus propios precedentes. Y si, como se ha dicho, el juez se legitima en su decisión, sería muy difícil legitimarse a sabiendas que es juez y parte. Por supuesto que es desaseado, que es una forma que además oí una declaración de la ministra Yasmín Esquivel, donde ya está interpretando y dice que pueden haber candidatos únicos que proponga el Ejecutivo, que proponga el Legislativo y la Corte. Se están candidateando. Y que candidatos únicos, además. Y dijo ella hoy, y a reserva de que hagan la réplica, que podría ser incluso una sola persona y ya no era necesaria la boleta. Entonces ya estamos en otra situación. Como el Partido Comunista Cubano, que hay elecciones, solamente que solo se permite un candidatos de ganan por aclamación. Cubano, sí. Me preocupa además que finalmente sí hay temas, siempre hay temas por interpretar en una legislación. El gobierno dejó ahí en la Constitución el artículo 49, que es el que habla sobre la división de poderes, y sin embargo en estas modificaciones que está haciendo elimina la división de poderes. ¿Por qué? Porque establece fundamentalmente un sistema por medio del cual va a haber una disque votación popular, pero los candidatos van a ser, 2/3 partes de los candidatos van a ser seleccionados por el Ejecutivo y por un legislativo controlado por el Ejecutivo. Entonces, aun cuando todos los candidatos del judicial fueran candidatos independientes, lo cual es poco probable porque se requiere mayoría en el comité para elegir los candidatos de 8 ministros contra 3, la verdad es que ya está asegurada la mayoría pro ejecutivo, de manera que el sistema está hecho para eliminar la división de poderes, y sin embargo ahí se quedó el artículo 49 con reglas que claramente están borrando la división de poderes. Y además faltan las leyes reglamentarias, las leyes secundarias, ¿no? Que tendrían que fundamentarse pues en lo que estamos viendo en la Constitución. Que hay quienes están esperanzados a esas leyes secundarias, no sé si con demasiados argumentos. Pues es difícil porque, como bien señala Sergio, establecen los transitorios la casi prohibición de cualquier interpretación de la reforma y que se tiene que aplicar en forma literal. Y llega a tal nivel de detalle esta reforma, pues que es ridículo que, por ejemplo, en la Constitución se diga que para aspirar a uno de los cargos de jueces, magistrados, debes haber acreditado 8 de promedio en tu carrera en la licenciatura en Derecho, lo comentamos. Que eso esté en la Constitución es francamente una cosa muy grotesca. No es lo mismo tener 8 de promedio en la UNAM o en la Escuela
Escuela Libre de Derecho que en el Instituto Cúspide o en la Escuela Humanitas. Claro, por supuesto. Y entonces, en el Cúspide te gradúas además en 5 minutos. En 5 minutos. Aquí lo saben en la Fiscalía de esta ciudad. Pero bueno, el punto es, ¿qué viene para el Poder Judicial y para la impartición de justicia en los siguientes meses y después años? Tenemos unos meses por delante hasta septiembre del 25, cuando tomen protesta quienes hayan ganado la elección, en donde el Poder Judicial no sabemos hasta dónde continuará en paro, el federal. El estado de ánimo, el ambiente laboral, las renuncias que se presenten, va a ser un poder disfuncional, sí. Va a estar afectado. Y luego llegarán unos nuevos que quizá carezcan de experiencia y competencias, no conozcan, y entonces, pues de verdad la afectación para las transacciones diarias de la población, familiares, mercantiles, contractuales, de cualquier índole, pues se van a ver afectadas, porque lo reitero, está también la elección de jueces y magistrados locales en el ámbito de la justicia y el orden común. Entonces, viene una etapa de franca incertidumbre en materia de impartición de justicia para el país, con altísimos costos en términos. Ahora, a ver, publicada esta reforma, este decreto firmado ayer por el presidente López Obrador, tienen que empezar a correr, digamos, la siguiente etapa, la puesta en marcha, en práctica ya de lo aprobado por el legislativo, en tanto no haya algo, porque ya lo ha habido, que ordenaba que primero se frenara el proceso legislativo, luego que no se publicara lo que ya se publicó. ¿Tienen que seguir adelante todos los actores involucrados? Bueno, una cuestión obligada, Manuel, es responder el tema de la suspensión esta de la publicación. Sí. ¿Y qué pasa? Bueno, la ley de amparo en este sentido establece incluso que es un delito no acatar una suspensión y 3 años de prisión, inhabilitación del cargo, etcétera. Pero el que la publicó es el presidente, que además ya no tendría cargo cuando se incidente esto. ¿Pero habría incurrido entonces? Bueno, la ley de amparo es muy clara y lo establece así. En esta y en todos los demás casos en que han desacatado las instrucciones de los tribunales, no nada más de la Suprema Corte. Pero a ver, la Guardia Nacional ya tendría que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque así lo estableció en una mayoría de 8 a 3 la Suprema Corte de Justicia, y no ha pasado. O sea, incluso el Ejército está desacatando lo que señala las decisiones de Hay una sentencia de la Corte, en efecto, pero aquí, ¿qué sucede? Que el juez puede ordenar, y creo que lo va a hacer, el colegiado va a ordenar que deje sin efecto la publicación. Va a ser un caso curioso. Yo no veo a los jueces, a los magistrados dando lo que decías tú, Alberto, efectivamente. No veo reculando a los magistrados. Entonces van a decir, le ordeno que deje sin efecto la publicación. ¿Y a quién le va a importar eso en el Ejecutivo? Pero si no se acata la orden, entonces tendríamos que venir a un proceso por el otro lado, donde el presidente ya no tiene la protección de la inmunidad constitucional, pero tampoco tiene cargo. Y además, en un momento dado, para hacer efectiva esa medida, tendríamos que entrar a una controversia con otro poder judicial. Entonces, eso pasa como el caso de lo que dijeron los diputados senadores. Es que no me voy a someter al juez. Es que no te sometes porque el camino para someterte sería que se ordenara en el incidente y que tú después dijeras, tengo inmunidad constitucional, inmunidad procesal, fuero, pues. Entonces, de aquí a que me quitas el fuero, pues ya pasaron años y después se debate el juicio principal. Y el juicio principal, se puso decir un criterio, no procedería. Porque el juicio principal, el amparo contra la reforma constitucional, insisto, lo pusieron en la ley de amparo, artículo 61. Fue la Corte la que en 2013 impulsó la reforma para hacer imposible que el amparo atacara la reforma constitucional. Entonces estamos en un embrollo donde finalmente nos metimos. Es un pantano. Sí, totalmente. Arenas movedizas. En realidad, lo que hemos visto es un golpe. Es un golpe, pues no es un golpe de Estado militar como los tenemos, pero hay un autor estadounidense, David Landau se llama, que habla del constitucionalismo abusivo y utiliza los casos de Venezuela con Hugo Chávez y de Hungría con Víctor Orbán, de mandatarios que han llegado al poder, que han cambiado la Constitución de forma abusiva. Esto es para favorecerse a ellos en lo personal, y que han aprovechado pues la mayoría. Y hay quien dice, es que la mayoría siempre tiene la razón, así es la democracia, pero no es cierto. En una democracia verdadera, la mayoría puede gobernar, pero sin infringir los derechos, sin acabar con los derechos de las minorías. En este caso, sin embargo, pues hemos visto que el Senado, que el presidente, que los funcionarios una y otra vez han desacatado las decisiones de los jueces y las decisiones incluso de la Suprema Corte, y no ha habido ninguna consecuencia.
consecuencia. Y bueno, pues el Ejecutivo tiene al Ejército y tiene la Guardia Nacional, la Suprema Corte no tiene a nadie para defender sus acciones. Qué cosa, ¿no? Porque sí, va a terminar esto en la Corte, todo apunta. ¿Y quién le va a hacer caso a la Corte? Pues nadie, es decir, a lo que vamos es a la eliminación de los principios de una democracia constitucional, como dice Sergio. Lo que vamos a tener es un proceso electoral confuso y opaco, manipulado y sesgado por Morena y aliados, porque estoy seguro que la participación, sobre todo en la elección del 1 de junio de 2025, la participación ciudadana va a ser muy baja, entonces va a ser muy fácil que muevan a sus bases electorales, sus clientelas. Entonces vamos a tener designados como jueces, magistrados, ministros, a incondicionales del grupo político de Morena. ¿Y desde a quiénes candidatean? Desde ahí, ese filtro ya desde los, podrá votar uno, 100, 1000, 2000, pero con ese filtro ellos deciden quién va a estar en la boleta. Así es, además le dieron amplias facultades también al INE para que determine una serie de reglas y supla vacíos de la reforma. ¿Qué va a hacer el INE si nunca ha organizado una elección más que entre partidos? Y ahí hay representantes de los partidos en las casillas, forman parte de la estructura, hay representantes de candidatos, se integran a las mesas con ciudadanos. Yo no veo que vayan a responder los ciudadanos como están pensando, van a llenar de puros cuadros de la 4T para cubrir los cargos de funcionarios de casilla. Además la forma en que votas, tienes que escribir el nombre o sea, tienes que ver 1500 nombres y escribir a mano los nombres de aquellos que quieres que sean jueces, pues es un absurdo. Claro. Sí. Yo veo una salida muy decorosa de la Corte. Y no solo decorosa, sino congruente. Y será la declaración de no procedencia de acción, porque la acción es sobre normas generales de inconstitucionalidad. La controversia no se ve. Y el amparo ellos declararon que no. Entonces, no hubo en medio. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? Y Sergio lo decía, incluir un medio de control. Estamos a tiempo, la oposición, estamos a tiempo los mexicanos, un medio de control de la reforma de la Constitución. Porque estamos viendo que se puede cambiar en cualquier momento. Y los países de América Latina, Italia, que lo vivió con la Guerra Mundial, Alemania, introdujeron estos métodos de los tribunales constitucionales, que no puede reformar la Constitución si vas en contra de los intereses del pueblo. Y crean los órganos constitucionales de control. Es muy tarde para eso, ¿no? No sabemos lo que viene. Pues la verdad es que en este momento la ley es lo que diga López Obrador. O sea, tal y como están las cosas, esa es la ley. Y cuando la ley no se ajusta a lo que quiere López Obrador desacata la ley. O sea que para propósitos prácticos tenemos en este momento a un ejecutivo que no tiene ningún contrapeso, ni del legislativo, por supuesto, pero tampoco del Poder Judicial. Esa es la realidad. Hemos pasado de una democracia liberal, como la que tuvimos por lo menos desde 1997, a una democracia autoritaria. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tienes a un despotismo como sistema de gobierno? Pues tu gran esperanza es que el déspota sea ilustrado, pero esa es nuestra gran esperanza. Pues sí, y ahora la esperanza del tiempo, ¿no? Estamos a 15, 14 días de que llegue la próxima presidenta. Esperemos que la presidenta sea razonable, que la presidenta se comporte como demócrata, se comporte como una presidenta para todos los mexicanos y que no continúe con el camino trazado por Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que él es el Estado, de que él es el único representante legítimo del pueblo y que quien quiera que se oponga a sus designios es un traidor a la patria, un corrupto o pues alguien que debe ser rechazado por la población. Y aplastado incluso, ¿no? Aplastado. Por el poder desterrado. En fin, pues a esas vamos. A esas vamos, de verdad, tiempos oscuros, tiempos críticos. Sergio, gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Alberto, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Pásenme.